El día de hoy veremos ecuaciones contables. Se denomina ecuaciones contables a aquellas igualdades que expresan relación financiera de una empresa a una determinada fecha. Las clases de ecuaciones contables que tenemos son dos: las ecuaciones estáticas y las ecuaciones dinámicas. ¿Qué son las ecuaciones estáticas? Es aquella igualdad que expresa una relación financiera donde los cambios que se sitúan no son normalmente significativos, es decir, son iguales. ¿Qué son las ecuaciones dinámicas? Es aquella igualdad que expresa una relación financiera donde los cambios que se sitúan periódicamente inciden en ella y pueden ser totalmente significativos, es decir, que son diferentes. A su vez, las ecuaciones estáticas se dividen en dos, en ecuación de balance y ecuación derivada. Las ecuaciones de balance se denominan a una ecuación de balance o ecuación de situación o ecuación de cuentas reales o ecuación de las cuentas patrimoniales a la igualdad entre el activo respecto al pasivo más el patrimonio. En cambio, las ecuaciones derivadas son aquellas que derivan de la ecuación del balance. Y son dos: ecuación del pasivo y ecuación del patrimonio. En las ecuaciones dinámicas tenemos la ecuación de resultado. Se denomina ecuaciones de resultado a las igualdades en relación de la utilidad o pérdida con relación a los ingresos y gastos, egresos, correspondiente a una empresa por un determinado tiempo de trabajo. Veremos entonces qué es la ecuación de balance. La ecuación de balance, como podemos ver, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Lo podemos ver gráficamente también de esta manera. Usaremos la siguiente sigla: A es igual a activo, P es igual a pasivo, P asterisco va a ser igual a patrimonio. ¿Qué es el activo? Se denomina activo a la suma de bienes, valores y o derechos que posee una empresa. ¿Qué es un pasivo? Es la suma de obligaciones de una empresa hacia terceras personas. ¿Qué es un patrimonio? Es la suma de aportes de capital, reservas y resultados. La ecuación del pasivo. La ecuación del pasivo es una ecuación derivada de la ecuación de balance, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Para encontrar la ecuación del pasivo, lo que tenemos que hacer es hacer una transposición de miembros, es decir, invertir la fórmula. Como el patrimonio está sumando, pasaría al lado derecho con el signo cambiado. Haremos una transposición de términos. Entonces, pasivo tendría que ser igual al activo menos el patrimonio. Y la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Esta es la fórmula que usaremos para cuando no conozcamos el pasivo. Veamos ahora la ecuación del patrimonio. La ecuación del patrimonio también deriva de la ecuación de balance. Hacemos lo mismo, hacemos una transposición de miembros. Como lo que queremos ahora es el patrimonio, entonces el pasivo se supone que aquí tiene signo positivo. Cuando hagamos una transposición de término, cambia de signo a negativo. El patrimonio sería igual al activo menos el pasivo. Nos quedaría de la siguiente manera. Y con esta fórmula se calculará el patrimonio cuando no conozcamos. Veamos un ejemplo. El señor Reimer Blanco, propietario de almacenes El Buen Precio, al inicio de sus actividades cuenta con lo siguiente, dice. Acá tenemos dinero en efectivo, depósitos, certificados, mercaderías y otros. Ahora, nos piden clasificar y la ecuación de balance. Veamos, dinero en efectivo. Dinero en efectivo es un bien de cambio, por lo tanto es un activo. Depósitos en cajas de ahorro son títulos y valores, entonces es un activo. Certificado de aportación a cotas son títulos y valores, por lo tanto es un activo. Mercaderías son bienes de cambio, por lo tanto es un activo. Equipos de oficina son bienes de uso, por lo tanto es un activo. Una movilidad valuada en, entonces esto es un bien de uso, por lo tanto es un activo. Adeudo del señor Fermín López a favor de la empresa.
Estos son derechos que posee la empresa, por lo tanto es un activo. Obligaciones de la empresa pendiente de pago a favor del señor Quispe. Esto es una obligación de la empresa contra otro, entonces es un pasivo. Obligación de la empresa pendiente de pago a favor del BNB. También es una obligación de la empresa a favor de otro, es un pasivo. Aportes del propietario señor Blanco. Esto es un patrimonio. Los gastos de organización, NIC, escritura y constitución, etc., son bienes inmateriales e intangibles, por lo tanto es un activo. Aplicando la fórmula de ecuación de balance, que nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, lo que tendríamos que hacer es la suma de los activos, para el cual ocuparemos una calculadora, sumaremos los activos, son 15.000, más 26.000, más 4.000, más otros 4.000, más 8.000, más 18.000, más 5.000 y más otros 5.000. Presionamos igual y el activo nos sale igual a 85.000. Eso va a ser igual a la suma de los pasivos. Como los pasivos son solamente 2, 10.000 más 15.000 sería 25.000. Más del patrimonio, que es igual en este caso a 60.000. Entonces, veremos si la ecuación de balance se cumple. Tenemos 85.000 por el lado izquierdo, tendría que ser igual 25.000 más 60.000 nos da también 85.000. Eso quiere decir que se cumple la ecuación de balance. Pasemos al siguiente ejemplo. Tenemos el señor Reimer Blanco, propietario de almacenes El Buen Precio. Al inicio de sus actividades cuenta con lo siguiente. Ahí tenemos las cuentas. Nos pide clasificar y la ecuación del pasivo. Empecemos a clasificar. Dinero en efectivo, habíamos dicho que es un activo. Depósitos en caja de ahorro, habíamos indicado también que es un activo. Certificados de aportación a cota, es un activo. Mercadería, es un activo. Equipo de oficina, es un activo. Una movilidad, es un activo. Adeudo del señor Fermín López a favor de la empresa, es un activo. Aportes del propietario, es un patrimonio. Y los gastos de organización, es un activo. Como podemos ver aquí, tenemos activos y patrimonio. No tenemos cuentas de pasivo, porque eso es lo que tenemos que averiguar. Por lo tanto, vamos a usar la ecuación del pasivo, donde nos decía que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio. Entonces, el pasivo va a ser igual a, calculamos el activo, realizamos la suma, tenemos 15.000, 26.000, más 4.000, más otros 4.000, más 8.000, más 18.000, más 5.000 y más 5.000. Presionamos igual y nos sale 85.000. Colocamos ese dato menos el patrimonio. El patrimonio es 60.000, entonces restamos 85.000 menos 60.000. El pasivo sería igual a 25.000. Pasemos al siguiente ejemplo. Tenemos otra vez al señor Reimer Blanco, propietario de almacenes El Buen Precio. Al inicio de sus actividades cuenta con lo siguiente. Ahí tenemos las cuentas y nos piden clasificar y la ecuación del patrimonio. Bien, analicemos las cuentas. De nuevo tenemos el dinero efectivo, es un activo. Depósitos en caja, también es un activo. Certificado de aportación en cota, es un activo. Mercaderías, es un activo. Equipo de oficina, es un activo. Una movilidad, es un activo. Adeudo del señor a favor de la empresa, es un activo. Obligaciones de la empresa, es un pasivo. Obligaciones de la empresa, es un pasivo. Y gastos de organización, es un activo.
Como podemos observar, tenemos cuentas de activo y pasivo y no tenemos cuentas de patrimonio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es calcular el patrimonio. Por lo tanto, la ecuación del patrimonio es igual a activo menos pasivo. ¿Cuánto es el activo? Realizamos la suma. Por un lado tenemos 15.000 más los 26.000 más 4.000 más otros 4.000 más 8.000 18.000 más 5.000 y más otros 5.000. Presionamos igual, nos sale activo 85.000 entonces, menos los pasivos. Los pasivos tenemos 10.000 más 15.000 son 25.000. Por lo tanto, el patrimonio asciende a ¿cuánto? 85.000 menos 25.000 nos da 60.000. Pasamos al siguiente. En la ecuación de resultado ocuparemos 4 variables: U para utilidad, P para pérdida, I para ingreso y G para gasto. Tenemos dos ecuaciones. La primera ecuación sería utilidad es igual a ingreso menos gasto. ¿Cuándo ocuparemos esta fórmula? Cuando los ingresos sean mayores que los gastos. La segunda fórmula sería la pérdida es igual a gasto menos ingreso. Esta fórmula se utilizará cuando los gastos sean mayores que los ingresos. Pasemos al ejemplo. El señor Reimer Blanco, propietario de almacenes El Buen Precio, al inicio de sus actividades cuenta con lo siguiente. Acá están las cuentas, nos piden clasificar y determinar el resultado del periodo. Acá tenemos que clasificarlo en gastos e ingresos. ¿Qué son ingresos? Se denomina ingresos a la suma de transacciones valuada en términos de unidades monetarias y expresados en cantidades que representan la obtención de beneficios o ganancias de una empresa emergente principalmente del giro de sus actividades. ¿Y qué son gastos? Se denominan gastos o egresos a la suma de transacciones que representan erogaciones irrecuperables que realiza una empresa en un determinado tiempo de trabajo. Bien, entonces, gastos de diversos conceptos es un gasto. Gastos por alquiler de tienda también es un gasto. Gastos por energía eléctrica es un gasto. Ingresos por venta, esto es un ingreso, como dice. Sueldo de los empleados es un gasto para la empresa. Gasto de transporte es un gasto. Material de escritorio, esto es una compra, por lo tanto es un gasto. Ingresos por intereses de caja de ahorro, esto es un ingreso. Lo que tendríamos que hacer ahora es sumar nuestros gastos y nuestros ingresos. Nuestros ingresos, tenemos 23.000 por un lado y 500. Entonces nuestros ingresos serían 23.500. Sumamos nuestros gastos, tenemos 8.000 más 2.000 más 500 más 5.000 más 3.000 más 2.500. Presionamos igual, 21.000. Entonces eso colocamos como dato de gasto. Como podemos apreciar acá, los ingresos son 23.500 y nuestros gastos son 21.000. Eso quiere decir que los ingresos son mayores que los gastos. Cuando los ingresos son mayores que los gastos, ocupamos la fórmula de utilidad. Y la utilidad nos decía que es ingreso menos gasto. Reemplazamos esos datos en la fórmula. Ingresos tenemos 23.500 menos los gastos que son 21.000. Hacemos la diferencia, 23.500 menos 21.000, 2.500. Eso sería nuestra utilidad en este periodo. Pasemos al siguiente ejemplo. Nuevamente el señor Reimer Blanco, propietario de almacenes El Buen Precio, al inicio de actividades cuenta con lo siguiente. Tenemos las siguientes cuentas y nos piden clasificar y determinar el resultado del periodo. Nuevamente empezamos a clasificar gastos de diversos conceptos. Sabemos que son gastos. Gastos de alquiler de tienda es un gasto. Gasto de energía eléctrica es un gasto. Ingreso por venta de mercadería es un ingreso. Sueldo de empleado es un gasto.
gasto de transporte es un gasto, material de escritorio es un gasto, ingresos por intereses son ingresos. Bueno, sumamos nuestros ingresos, tenemos dos cuentas, 3.000 más 500 son 3.500. Ahora sumamos nuestros gastos. Ocupamos una calculadora, empezamos a sumar, tenemos 18.000 más 12.000 más 500 más 5.000 más 3.000 y más 2.500. Presionamos igual, nos sale 42.000. Ese dato colocamos en gasto. Como podemos ver en este ejemplo, nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos. Por lo tanto, como nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos, significa que vamos a usar la fórmula de pérdida. Y la pérdida es igual a gasto menos ingreso. Reemplazamos, gastos tenemos 41.000 menos los ingresos que son 3.500. Hacemos la diferencia de 41.000 menos 3.500, nos sale una pérdida de 37.500 bolivianos. Eso ha sido el tema de hoy, ecuaciones contables.